Estimados amigos, estamos en un nuevo programa de Perfiles y venimos gracias al auspicio de Tribuna Bolivarense, a nuestro productor Jonathan Quesada. En esta oportunidad tenemos un invitado, Clery Escobar, licenciado en Administración de Empresas, también abogado, es concejal, empresario, gerente de alguna cooperativa, bueno, un hombre público conocido aquí en la ciudad y provincia de Bolívar. Estimado Clery, queremos agradecerte por el espacio que nos das para poder conversar contigo, así es que seas bienvenido, mi estimado Clery. Muy buenas tardes, muchas gracias, mi estimado Angelito, Jonathan, por compartir esta tarde conmigo en mi humilde hogar, a las órdenes, siempre dispuesto para conversar de los temas que sean necesarios, y en este caso, si es que tú consideras importante hablar un poco de mi vida, pues muy gustoso lo haré. Bueno, eso es lo que queremos saber, la ciudadanía quiere saber un poco más de los actores sociales, actores políticos de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y en esta ocasión, la tuya, mi estimado Clery, ¿quién es Clery Escobar? Bueno, yo creo, sin dudar, soy un guarandeño, un bolivarense orgulloso de su tierra. Nací aquí en esta tierra, espero morir aquí en mi Guaranda querido. Provengo de un hogar bastante numeroso. Nosotros somos 10 hermanos de padre y madre, aparte tengo 2 hermanos por parte de mi padre, somos 12 en total. Guardamos una buena relación entre nosotros y siempre estamos pendientes el uno del otro. Te podría mencionar de que en lo que se refiere a mi infancia, pues mi infancia fue un poco difícil, hablemos en la parte económica, pero eso más bien se convirtió en una situación que nos motivaba para salir adelante. En fortalecerse. Una fortaleza. Pero lo más importante de todo esto es de que en esa época nosotros sí vivimos infancia. Porque al ser de una familia numerosa, y no te hablo solamente de mis hermanos, sino también te hablo de mis primos y de los amigos del barrio, nosotros disfrutamos a plenitud nuestra infancia, nuestra adolescencia. ¿En qué parte era tu barrio? Mi barrio es en el barrio Los Tanques. El populoso barrio de Los Tanques, al norte de la ciudad de Guaranda, un barrio lastimosamente olvidado hoy por hoy por las autoridades. Sin embargo, en la época que tuvimos la posibilidad de servir y de trabajar, lo hicimos, se hicieron algunas obras interesantes en el sector. Pero, te voy a comentar, y te decía, nuestra infancia fue una infancia muy bonita, que la vivimos a plenitud. A plenitud. No era como hoy, lamentablemente, todo atrás de un teléfono celular, atrás de una tablet, en los juegos de Nintendo, qué sé yo. Ahí nuestra infancia la vivíamos saliendo en las tardes, luego del colegio, de la escuela, era más capulí. Era más sano, ¿no? Sí, totalmente más sano. Me acuerdo que nos íbamos al río Salinas, al Troje, en donde hacíamos incluso melcochas en las tardes, con la familia. Y ahora, caminando, ¿no? Y caminando. Eso te digo, eso fue parte de mi infancia. Hacíamos deporte, toda la familia. Y a propósito de eso que tú hablabas de los capulíes, el otro día pasé por ese sector de ahí, estaba tu señora madre, y había un árbol de higos, pero unos higos bien grandes. Sí, a mi madre le gusta mucho la naturaleza y a mí también. Ella, en el poco terreno que tiene, siempre lo aprovecha para sembrar. Tiene unas plantas de aguacate, de higos, de capulí, y producen bastante, o sea, para el consumo familiar. Ay, te cuento que me obsequió unos buenos higos. Espero lo hayas disfrutado y sí, compartido con tu familia. Sí. Mi madre, dando gracias a Dios, aún la tengo. Sí, así. Y ella es muy generosa con la gente que pasa por ahí. Siempre se aficionan de los aguacates, de los higos, y al que le pide ya le brinda. Pero bueno, ahora como que es muy difícil tener una familia muy grande. Tú decías 10 hermanos y 2 más, son 12 hermanos. ¿Cómo era el momento de sentarse a comer en la mesa? O sea, porque entre tantos, ¿cómo era eso? ¿Cómo era? Cuéntanos de eso, Yo Clery. creo que en esa época ya se empezó a vivir lo que era la democracia, ¿no es cierto? Porque llegar a un consenso entre 10, 12 personas es bastante difícil. Sin embargo, nosotros toda la vida bastante obedientes de nuestros padres, siempre ellos nos inculcaron por el bien, nos daban, nos sembraban sus reglas, las que actualmente las vivimos,
que las compartimos con nuestros hijos ahora y que dando gracias a Dios, te digo, provengo de una familia de luchadores, de una familia en donde prácticamente la situación difícil han tenido la posibilidad de convertirla en oportunidades, de vencer la adversidad. Hoy los 10 hermanos, todos hemos salido adelante, no hemos amasado grandes fortunas, tenemos lo necesario para vivir. Pero esto yo te debo decir en honor a la verdad, lo debo muchísimo a mi madre, porque ella es un ejemplo de vida. Ella jamás se dio por vencida y siempre nos motivaba a que estudiemos, siempre. O sea, que salgan adelante. Que salgamos adelante, igualmente mi padre que ya es fallecido, luego mi hermano el mayor también, él jugó un rol de padre también para con nosotros. ¿Tú eres el segundo hijo? Yo soy el quinto hijo, el quinto hijo, pero siempre los hermanos mayores que yo he tenido para mí son una bendición de Dios porque todos me han apoyado, absolutamente todos. Y me imagino y también... nuestra obligación también era que mientras nosotros íbamos creciendo, íbamos saliendo adelante, también irle jalando a los que venían atrás. Y ese ha sido un compromiso de familia y gracias a Dios y al ejemplo, como te digo, de lucha que nos dejaron nuestros padres, salimos adelante. Cuéntanos de la vida escolar, la vida secundaria, la vida educativa. Bueno, yo estudié primero en la escuela Luis Alberto Flores González, primero y segundo grado. A partir de tercer grado fui a la escuela Gustavo Lemos, en donde tuve grandes maestros a quienes yo admiro muchísimo. A mi vecino, el profesor Napoleón Mozo, Sí. a doña Teresita Velasco, a doña Amada Gibaja, aún me recuerdo de ellos. Al frente de la escuela vivía ella. Así es, pasé luego al Colegio Nacional Pedro Carbo. Igualmente mi gratitud a todos los maestros de esa época. En el Colegio Pedro Carbo prácticamente se dio la posibilidad incluso, creo yo, de que se despierte mi gusto por la política. Porque te comento, en esa época, cuando convocaron a elecciones para elegir al presidente del Consejo Estudiantil, se inscribió una sola lista. Y las autoridades decidieron convocar a un plebiscito. ¿En qué año fue esto? Esto te comento que fue alrededor del 87, 88, más o menos por ahí. En ese entonces, el compañero que se lanzó ya había sido, bueno, por sus méritos, obviamente, el abanderado. También fue presidente de los Sextos. Y algún grupo de estudiantes decíamos, bueno, ya es todo, yo creo que hay que darle otro espacio a otra persona. Alternabilidad. Alternabilidad. Así es que dijimos, bueno, hagamos campaña por el no. O sea, fue algo, un caso medio insólito. Así es. Y se hizo campaña por el no y créeme que mi compañero cuando le tocó el día de la presentación de su propuesta ante los estudiantes, desde el segundo piso, mientras él daba su discurso, no sé si fue un error, pero él, me acuerdo claramente, dijo, yo quiero que mi compañero Clery Escobar, que está ahí abajo, suba acá a este momento y diga por qué se opone a mi candidatura. Yo nunca había hablado en público, jamás. ¿Es la primera vez que lanzaste el ruedo? La primera vez, y lo que hice fue respirar profundamente, me di media vuelta y de pronto aparecí en el segundo piso. Cogí el micrófono, creo que dije algunas barbaridades, y en ese momento ya escuchaba que gran parte del colegio decía Cocobolo, presidente. A mí me decían Cocobolo porque es un sobrenombre que lo heredé de mi padre. Un tío mío es bastante alegre, creativo en la situación de poner sobrenombres. Y le decía a mi papá Cocobolo. Mis compañeros, vecinos de ese entonces, escuchaban y me empezaron a decir Cocobolo. Y la anécdota de esto es de que apenas empecé a hablar, en unos pocos minutos los estudiantes decían Cocobolo, presidente, Cocobolo, presidente. Se llenó de entusiasmo. Se llenó de entusiasmo. Las elecciones eran ya... Eso es una emoción en el colegio, ¿no? Obviamente, las elecciones eran ya 2 días, pero las autoridades, como vieron que creció la euforia por el no, ellos dijeron... ¿Quién estaba ahí de rector, recuerdas tú? Estaba el licenciado Paredes. Luis Paredes. Luis Paredes, mucho cariño, mucho respeto para él. Yo creo que hizo una buena gestión como rector de la institución. Me acuerdo que en ese entonces ya el presidente del tribunal que convocó a elecciones decidió aplazar
las elecciones con la finalidad de que se vayan bajando un poco la euforia de los estudiantes que estaban respaldando el no, a ver si es que ganaba el sí. Y no pasó esto. Simplemente se aplazaron las elecciones alrededor de 15 días y la gente volvió a votar por el no, ganó el no. Y las autoridades no sabían qué hacer, no sabían si llamar a nuevas elecciones o qué. En todo caso, se hizo una nueva convocatoria, se presentaron nuevos candidatos. Estos candidatos buscaban nuestro respaldo. Yo no podía ser candidato, obviamente, había repetido un año en el colegio, entonces los requisitos eran de que no seas perdido un año. Pero nosotros decidimos en ese entonces dejar que nuestros compañeros decidan por sí solos. Y se presentó el proceso electoral, ellos ganaron, uno de ellos ganó las elecciones, y desde ahí empezamos a ver nosotros que la democracia no es tanto como nos pinta. Siempre hay el manipuleo. Como que hay que romper esos esquemas. Siempre hay el manipuleo de quien tiene el poder, y en este caso los que tienen el poder son los que cuentan los votos. Y en ese entonces ya se inició con este pequeño artificio, digamos, de aplazar las elecciones con la finalidad de que baje un poco la euforia de la gente que respaldaba el no en ese entonces, ¿no? Y en la universidad, cuéntanos tu vida universitaria. Bueno, una vez que yo culmino mis estudios en el colegio y como nos toca asumir otro rol, y gracias al apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, me fui a Quito a estudiar. Ingresé a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Ciencias Administrativas. Pero para esto no te cuento que fue una situación bastante fácil, ¿no? Nosotros teníamos que trabajar. Yo trabajé como obrero en algunas empresas. Tenías que sustentarte. Así es. La matrícula me la costeé yo, con mi primera remuneración. Trabajé en algunas empresas privadas, de las cuales aprendí muchísimo también. Y entrar a la universidad. Pero como que eso fortalece eso a te uno, fortalece, ¿no? eso te llena de vida, eso te da orgullo también, ¿no? Ya. Porque también te hace ganar honestamente tu propia plata. Ya. Y yo me acuerdo que en ese entonces era difícil entrar a la Facultad de Administración. Los que tenían padrino obviamente ingresaban fácilmente, pero los que no teníamos padrinos, y entre ellos me incluyo yo y un buen grupo de guarandeños, nos tocó amanecernos en la calle, alrededor de la Facultad de Administración. Dormimos creo que 1 o 2 noches y al siguiente día nos tocaba la matrícula. O sea, para alcanzar un cupo. Para alcanzar un cupo. Era totalmente difícil. Sin embargo, logramos ingresar a la facultad. Y a los 2 años que ya ingresamos en la facultad, veíamos tantas injusticias, obviamente, por la dirigencia estudiantil de esa época, que nos motivó a algunos compañeros a reunirnos y a conversar sobre la situación política estudiantil de la Facultad de Administración. Veíamos que los dirigentes de ellos estaban ya 3, 4 años sin convocar a elecciones. Peremnizándose ahí. Algo Entonces medio parecido a lo que pasa ahora en la política, ¿no? Nosotros decidimos en ese entonces realizar un proceso de concientización a los estudiantes. Así es que empezamos a visitar todas las aulas de la facultad y a motivarles a los estudiantes. Se creó en ese entonces una presión por parte de los estudiantes hacia los dirigentes que estaban, que se vieron obligados a convocar a elecciones. Entonces, o sea, ejercieron una presión. Ejercimos una presión ahí, no una presión violenta, nada de eso. Sin embargo, ya la opinión que se generaba en los estudiantes era favorable, ¿no? Todos querían un cambio, todos querían que exista renovación. Y es así que nosotros decidimos ya conformar una organización político-estudiantil. Esta organización se llamaba Renovación Estudiantil Universitaria, en donde yo pude hacer grandes amigos, amigos de lucha, amigos de trabajo, batalla. De batalla estudiantil, que fue un honor contar con la amistad de ellos, te digo honestamente. Y tuvimos, una vez conformado el movimiento, la posibilidad de participar en las elecciones. Ganamos la presidencia de la Escuela de Administración de Empresas, otro compañero del mismo movimiento ganó la representación máxima, que es del Consejo Universitario. Nuestra facultad tenía alrededor de 6, 7 mil estudiantes. Entonces ganar una elección no era tan fácil ahí. Tenías que llegar al corazón de toda esa gente. Y logramos hacerlo, gracias a Dios ganamos esas elecciones.
Y ahí se dieron ya nuestras primeras actividades de lucha, cuando las autoridades no nos querían escuchar. Conversanos, Cléric, uno cuando es joven, cuando uno es muchacho, adolescente, uno tiene el espíritu rebelde, ¿no? Pero rebelde con causa, fundamentado en forma objetiva. No sé si tú recuerdas de algunos paros aquí en la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar. Conversanos de alguna experiencia. Mira, ¿Participaste cuando era estudiante secundario, lideramos un paro como estudiantes. Y es eso lo que te digo, nos llevó a ser conocidos en el Colegio Pedro Carbo. Y lo que nos llevó a tener el respaldo, si no en las urnas, pero sí teníamos un respaldo moral de los compañeros, de los amigos, porque nosotros participábamos activamente en las luchas de ese entonces. Y te sigo contando lo de la universidad. Me acuerdo claramente que cuando ya estábamos de dirigentes estudiantiles, armamos nuestro primer pliego de peticiones para llevarles a consideración de las autoridades. Armamos el pliego de peticiones, les llevamos a las autoridades y les planteábamos de que los docentes que ingresen a la universidad lo hagan a través de un concurso de méritos y oposición. O sea, no ustedes ya exigían. Ya exigíamos. Ya. Planteamos de que se modifique la hora de clases, porque en ese entonces nuestra jornada estudiantil era bastante estricta. Imagínate que los algunos cambios académicos. Así es. Los estudiantes ingresábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 9 de la mañana, entrábamos a las 5 de la tarde y salíamos a las 9 de la noche. Esa era la jornada de trabajo para los estudiantes que tenían la posibilidad de trabajar. Pero ¿cuál era el problema? El problema era de que si salías a las 9 de la mañana de la universidad, difícilmente llegabas a tu trabajo. Y si salías a las 5 de la tarde de tu trabajo... Claro, o sea, querían ustedes manejarlas y lograron conseguirlo. Esta situación se dio motivo a que algunos estudiantes al finalizar el año perdían el año por faltas, no por notas. Claro. Porque llegabas a clases, el docente te decía muy bien, pase, pero tiene falta. Entonces esto nos provocó a nosotros una angustia y veíamos que no se perdía un semestre como es ahora, se perdía un año. Conversamos con las autoridades, les dijimos modifiquemos el horario, planteemos. Cerrados, no querían. Ellos decían, vean, esto no va a pasar. Y una de esas autoridades, un poco terca de ese entonces, me acuerdo, y luego pasaron a ser mis grandes amigos, dijo, verán, si quieren lograr esto, hagan un paro, tómense en la facultad. Nosotros tan desmotivados que salimos de esa reunión, nos reunimos todos los dirigentes de la facultad y les dijimos, ¿saben qué? Hagámosle caso, tomémonos la facultad. Y me acuerdo que nos reunimos un día sábado, todos los estudiantes de la facultad, los dirigentes. Decidimos comprar cadenas, comprar candados, voladores, a la plaza, arenas. Voladores. Y planificamos voladores y planificamos que el día lunes íbamos a estar en la Plaza Indoamérica a las 6 de la mañana. Y apenas se abran las puertas de la facultad, cuando ya los estudiantes estén ingresando, nosotros al grito de compañeros salgan, nos tomamos la facultad. Se dio, me acuerdo, la disposición al resto de compañeros de que bloqueen todos los accesos a la facultad. A las 7 de la mañana era una aglomeración de miles de estudiantes en la Facultad de Administración. Venían las autoridades, venían los profesores y nos decían, esto les va a costar, señores estudiantes, les vamos a expulsar de la universidad. Y nosotros nos enfrentábamos diplomáticamente con ellos. En ese entonces me acuerdo que los compañeros, todos los días, mientras duró esta paralización, la voluntad de los cientos de compañeros no se hacía esperar. Nos llevaban comida, nos llevaban pan, nos llevaban de todo. La solidaridad. Las asociaciones de escuela parecían bodegas. O sea, hubo solidaridad. Hubo una solidaridad tremenda de todos los estudiantes. Ellos estaban conscientes de lo que nosotros buscábamos. No era para beneficio nuestro, sino de todos. Así es que se hizo presente la solidaridad de ellos. Y luego de esto, te digo, cuando ya se solucionó este problema, a mí me abrieron un sumario administrativo, me quisieron expulsar de la facultad. Situación disciplinaria. No lo lograron porque había un respaldo increíble de los estudiantes. Luego de esto se convocaron nuevamente a elecciones,
en donde ya tuve la posibilidad de participar como candidato al Consejo Universitario, y créeme que Dios nos dio la posibilidad de tener el respaldo mayoritario de los estudiantes. O sea, Alcancé a ser ya representante. ibas dando tus primeros pasos Así en es. la política. Siempre mantuvimos una política de no compartir con los partidos políticos de ese entonces. E incluso algunos amigos ahora del MPD nos acusaban de ser social cristianos, de que nosotros éramos social cristianos. Y jamás ni siquiera tuvimos un acercamiento con ninguno de ellos. Nuestra política era netamente estudiantil. No nos dejábamos llevar por absolutamente ningún partido político. Clery, avancemos en esta conversación. ¿Por qué tú decidiste regresar a tu provincia? Mira, una vez que ya me gradúo de la universidad y con el título bajo el brazo, nos tocó otra responsabilidad ya. Ya no fue tan fácil, ¿no es cierto? Ahora teníamos que ir a trabajar, teníamos que poner en práctica ya lo que aprendimos en la universidad. Así es que decidí regresar a Caguaranda. Podías haberte quedado en Quito. Así es, yo hice amistad con algunas personas importantes de Quito, pero jamás me ha gustado pedir favores ni deber favores. He preferido generarme mis propios espacios. Es así que cuando regresé a Caguaranda y conversando con mi familia, decíamos, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque no tenías acceso a la burocracia, no tenías acceso a absolutamente nada, ¿no? Entonces por ahí tengo algunos hermanos emprendedores. Uno de ellos dijo, ¿saben qué? Hagamos jabón. Jabón, decía yo. Me dijeron, sí, hagamos jabón de lavarropa. Y nos pusimos a trabajar en las fórmulas. Obviamente que no las inventamos, ¿no? Pero ya había la posibilidad de acceder a libros, a fórmulas que las conseguías en las bibliotecas. Ahí sí, bibliotecas, no como ahora, las facilidades del internet. Y créeme que antes de ser concejal me dediqué a producir jabón de lavar ropa, jabón artesanal. Yo me gradué como artesano calificado aquí en Bolívar. Para generar este emprendimiento. Y te comento que nos fue muy bien, gracias a Dios, muy bien. En ese entonces yo me dediqué a la administración del negocio. Mi madre, mi padre eran los vendedores del producto. Ellos salían a visitar las provincias aledañas, las provincias vecinas, y colocaban este jabón hasta cuando se dio a conocer. ¿Qué nombre tenía el jabón? Se llamaba Bolívar. Este jabón prácticamente fue bastante apetecido por la gente pobre, porque tenía un costo bastante cómodo, bastante asequible. Y aquí en Guaranda, aquí en la provincia de Bolívar, yo tengo que agradecerles a algunos comerciantes que nos compraban al por mayor. Uno de ellos fue el que más nos compraba este jabón, fue el señor Rogelio Sanabria de la ciudad de Chimbo. Él nos llegó a comprar durante una buena temporada alrededor de 500 cajas semanales. Es decir, producíamos como 2,000 cajas de jabón. Y esto también me dio la posibilidad de que nos vayamos dando a conocer un poco, de incursionar en la política, de tener contacto con la gente. Me dio la posibilidad ya de generar recursos para adquirir un carrito, de tener unos pocos ahorros para cuando ya se dio la posibilidad. ¿Cuál era tu primer carrito, te acuerdas? Tenía una camioneta Datsun 1500 que le sonaba todo, pero que era bastante útil porque me permitía traer las materias primas de Ambato, nos ayudaba mucho para llevar este jabón a Riobamba, algunos comerciantes que adquirían este producto. Conversanos eso que tú decías, ¿no? Ya en el aspecto político, público, y ahí es donde más se visualizó ya Clery Escobar, fue ya de concejal. Sí. ¿Qué partido llegaste? Mira, yo llego a la concejalía por el Partido Concentración de Fuerzas Populares. CFP. Pero antes de eso se dio la posibilidad de que nosotros reorganicemos el Partido Socialista aquí en Bolívar. Lo estructuramos, el Partido Socialista vino a la posesión. Cuando yo asumí la dirección de este partido vino el doctor Víctor Granda y otras personas, ¿no? Lo estructuramos bien, le dejamos consolidado. Cuando se le entregó la responsabilidad del partido a esta otra persona y cuando se dio la posibilidad de que asumamos la candidatura a la concejalía, les planteamos de que hagamos una alianza. Y ellos dijeron, no, ¿cómo se va a hacer una alianza si el CFP es un partido populista y tantas cosas así? Hasta cuando vemos hoy que se hacen alianzas
de extremo a extremo, ¿no? Sin embargo, en ese entonces no se dio esa posibilidad y yo participé en las elecciones auspiciado por Concentración de Fuerzas Populares, gracias a la voluntad de la gente y siendo ¿Cómo bastante fue esa joven. experiencia de la Te candidatura, digo, en la campaña? siendo bastante joven, bueno, ¿Qué no edad tenías bastante ahí? joven, tenía alrededor de 28 años cuando inició Mm, la campaña y cuando asumí la concejalía tenía 29 años. Para mí fue una satisfacción bastante grande porque pude combinar la experiencia adquirida en la universidad con la política ya afuera. Y no fue nada difícil para mí acercarme a la gente, conversar con la gente, darle a conocer lo que nosotros sentíamos en ese momento, lo que queríamos hacer. No teníamos vergüenza pararnos en cualquier acera de la ciudad y dirigirnos a 20, 30 personas que estén ahí, a 5 personas. Nos subíamos a los buses y en los buses, como todo un vendedor, exponíamos nuestras ideas. Obviamente teníamos en ese entonces la voluntad de la gente, la seguimos manteniendo. No nos dio la posibilidad el pueblo de llegar a la municipalidad. Yo creo que cumplimos con nuestra gestión de fiscalizar pero como que en ese y de tiempo legislar. todavía una política sana, porque no es como ahora los regalos, las botas, los machetes, y, ¿no? Bueno, yo te digo que en ese entonces algo de recursos pude destinarlos para la campaña, ¿no? Eh, no teníamos mucha experiencia en esto de la política, de los partidos políticos, digamos así. Sin embargo, las estrategias que aplicamos nos permitieron llegar a la concejalía. No regalábamos absolutamente nada porque no teníamos. ¿Qué dicen ahora? Ahora Tere? me comentan de que para llegar a algún sector tienes que llegar con balones, tienes que llegar con picos, Hasta con palas, cocinetas, dice. con cocinetas y con todo. Y es por eso que se le ha desfigurado tanto a la actividad política que ahora algunos te dicen que para ser político Tienes que tener plata. primero necesitas tener plata y le convierten a la política en una empresa. Es decir, hoy inviertes para mañana sacar. Y no me parece que sea ese el fin de la política. La política es servir a la gente, no servirse de la gente. Entonces por ahí se le desconfiguró. Estimado Clery, en el municipio ya de concejal, ¿qué experiencias tuviste? Mira, yo creo que viví una de las experiencias un poco más que llamó la atención aquí en Guaranda, ¿no? Y que me causó mucha pena. Y prácticamente fue el encuentro, la pelea que se dio entre los amigos indígenas y el pueblo mestizo de Guaranda. Yo estaba de concejal cuando Tú lamentablemente, estás hablando de ese tiempo de Alberto Coles. así es, cuando lamentablemente falleció el alcalde Arturo Yumbay. Y en ese entonces algunos dirigentes indígenas confundidos, ofuscados, querían hacer lo que ellos querían irrespetar la ley de régimen municipal que estaba vigente en ese entonces, ¿no? Y motivaban a sus bases para que se tomen el Y municipio. hubo agresiones, me recuerdo. Te comento que Pachacuti estaba apoyando a Lucio Gutiérrez. Las elecciones eran hoy domingo. Pachacuti se sentían tan envalentonados que el día lunes, al siguiente día lunes, y esto prácticamente fue un 27 de noviembre. O sea, Como ¿te acuerdas la fecha? estamos por ahí. Celebrando. Estamos por ahí recordando con tristeza este acontecimiento que nunca más debería repetirse aquí en Guaranda, pero que fue provocado por la irresponsabilidad de algunos dirigentes del movimiento indígena. Y te comento que mientras nosotros estábamos en la municipalidad, estaba Alberto Coles, quien estaba asumiendo la alcaldía, todos los Con empleados, derecho le tocaba, ¿eh? todos los empleados empezaron a salir corriendo, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿qué pasa? Decían, no, se toman la municipalidad los indígenas. Y empezaron a salir a carrera, absolutamente todos. Y nos quedamos en la alcaldía, Alberto Coles, mi persona, y mi gran amigo ex concejal Raulito Chávez. Hasta que de pronto ingresaron como 100 personas de la oficina del alcalde. Se dio un enfrentamiento verbal en ese entonces. Entonces se le vio que le Al tomaron de los al pelos. alcalde ¿no? Coles le sacaron prácticamente arrastrando. Claro. A mí me sacaron a empujones. Y en ese momento una compañera que trabajaba en el municipio me agarró del brazo y me metió a una de las oficinas de la municipalidad. Salieron todos los funcionarios y yo me quedé en una de las oficinas, pero yo pensaba de que solamente ellos venían
se les llevaban a Alberto Coles y se iban de la municipalidad, y no fue así. Ellos decidieron tomarse la municipalidad. Yo en esa oficina tuve la posibilidad de conversar con mucha gente que pasaba por la calle. Me traían colas, me traían cigarrillos, y a la vez yo escuchaba la radio y escuchaba las opiniones de todo el pueblo de Guaranda, cómo se manifestaba en contra de este acto violento. Se levantó el pueblo de Bolívar. Y el pueblo de Guaranda, luego de unos pocos minutos, decidió levantarse. Te comento que yo escuchaba absolutamente todo cuando ellos llamaban por teléfono desde las oficinas de la alcaldía hasta la FECA Brunari. Me acuerdo que escuché el diálogo entre dos dirigentes del movimiento Pachacuti. El uno ya no está en Pachacuti y el otro sigue. Y le decía, oye, el pueblo se está levantando, esto es insostenible. Tenemos que traerle a Alberto Coles y decir que únicamente les llevamos a la FECA Brunari para aconsejarle y para que se comprometa con los proyectos del movimiento. Hagamos eso. Y el otro señor, el otro personaje que aún sigue vigente, dijo, no, hay que resistir. Y yo pues obviamente escuchando ya lo que decía la gente, dije, esto es insostenible. Y una anécdota, mientras yo estaba en la oficina, escucho que la cerradura de la oficina se movía, ¿no? Y de pronto le voy a ingresar a un funcionario que era director en ese entonces. Y le digo, oye, yo quiero que seas sincero conmigo y que seas varón. Vas a ir afuera y conversarles al resto que yo estoy aquí. Les dije, avísame para prepararme. Y me dijo, no. Y cumplió su palabra. No les comentó absolutamente a nadie porque de saber que yo estaba ahí, de pronto ya no estaba acá este momento, ¿no? O sea, ¿sí tuviste temor en ese momento? ¿Sabes qué temor? No, porque temor le tengo solamente a Dios. Sin embargo, en ese entonces yo creo que también era muy apasionado de la situación política, que decidimos estar ahí y enfrentarnos a lo que se venga, ¿no? Después de que ya el pueblo de Guaranda tumbó las puertas de la municipalidad, me sacaron a mí, prevaleció el pueblo, me sacaron a mí de ahí y nos dirigíamos ya hacia la FECA Brunari. Vino Alberto Coles con toda la gente de ese entonces del movimiento indígena, pero ya era difícil, ese momento se dio el enfrentamiento, algo bastante vergonzoso, bastante doloroso, y te digo que incluso a mí me agredieron. Yo sentí un golpe en la espalda y cuando me metí la mano en la espalda y saqué, era sangre, me habían reventado de un bollerazo la espalda. Claro, sí era un enfrentamiento bastante fuerte. Todos los bolivarenses, los guarandeños que vivieron esa situación, saben que lo que digo es verdad y que fue un acto bastante bochornoso y que llenó de vergüenza a nivel de país a las decisiones y a la tosudez de algunos malos dirigentes indígenas, porque los hermanos indígenas en sí son buenos y todo depende de cómo los dirigen. Y en ese entonces tuvieron pésimos dirigentes. Clery, en el municipio ya, tú como concejal, bueno, uno al ser parte de este consejo, ¿qué situaciones más relevantes? ¿Cuál fue tu actitud ahí en el municipio? Mira, yo tuve la posibilidad de presidir la Comisión de Servicios Financieros, y lo más importante es que se hizo una distribución equitativa del presupuesto. Nosotros distribuíamos el presupuesto para que se ejecuten obras en todas las parroquias de Guaranda. Se hacían adoquinados en todas las parroquias, y lo que nosotros consideramos relevante también en ese entonces es de que se concluya con el proyecto del saneamiento de las aguas del río Guaranda. Lamentablemente es un proyecto que está abandonado, es un proyecto que le costó al pueblo de Guaranda más de $1,5 millones. Hubo un funcionario de ese entonces que dijo, yo me responsabilizo de que esa obra salga adelante, de que esa obra funcione, y ese funcionario jamás cumplió. Y la irresponsabilidad de esas personas hicieron que esta obra esté abandonada, destruida, y de que no sirva para ningún beneficio de absolutamente nadie. Las reuniones de consejos han sido bastante violentas, cálidas, amigables, ¿o cómo son esas reuniones internas? En ese entonces había debate, pero jamás había enfrentamientos, ¿no? Yo creo que nos manejábamos con respeto, con cordialidad, y más que todo, mira,
En los 4 años que tuve yo la posibilidad de ser concejal y luego fui funcionario por 1 año y meses, que es cuando ya no me gustaron cómo se estaba manejando la administración municipal de ese entonces, yo tomé la decisión de renunciar. Conversé en ese entonces con mi hermano el mayor y le dije, ¿sabes qué? No me gusta lo que está pasando, hay cosas malas aquí y yo quiero renunciar. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes todo mi apoyo. Renuncié y tomé otro rumbo y dije que sea el pueblo de Guaranda el que descubra quiénes están al frente de los actos bochornosos que se están dando en esa época al interior de la municipalidad. Pero ahí sí como que hubo un buen tiempo que te desapareciste de la ciudad de Guaranda. Mira, ¿O no? Dios es tan grande que me dio la posibilidad de ir a culminar mis estudios. Saqué una ingeniería, saqué un diplomado, tuve la posibilidad de seguir estudiando y seguí otra carrera, me gradué de abogado. Aparte de eso, también Dios me dio la posibilidad de que apenas salí de la municipalidad, entré a ejercer la docencia en la Universidad Central y entré a trabajar como gerente en una cooperativa de ahorro y crédito en donde aprendí muchísimo. Aprendí cómo hay que ganarse la remuneración en el sector privado. Luego de eso, gerenciar, de administrar, de sacar una institución que estaba en momentos difíciles, de ponerla bien y de sacarla adelante, dejarle con buenos indicadores financieros. Cuando salí de ahí, luego de eso tuve la posibilidad de ir a trabajar en el COCA, en el TENA, y te Un buen comento, recorrido. un buen Es que ahí recorrido. todavía debes de haber estado soltero. Sí, era soltero, pero hoy, te digo, tengo la bendición de Dios de tenerle a mi hija, de tenerle a mi esposa y de tener la motivación más importante que me llevó a regresar a mi tierra, a Guaranda. Y conversanos esa parte tan personal, ¿no? Porque de tu familia, de tu esposa es de aquí de la ciudad de Provincia de Bolívar. ¿O? Mi esposa, bueno, es de Quito. Nos conocimos mientras yo estudiaba la otra carrera de Derecho. Ella estudiaba leyes y yo decidí ingresar a estudiar leyes. Entonces nos conocimos y hoy creo que estamos felices acá y te comento de que una de mis inspiraciones para seguir adelante en la vida es la familia. A mí me gusta mucho la política, pero por sobre la política siempre estará mi familia. Primero la familia. Mi hogar, mi familia, mi madre, mis hermanos. No somos, nuestra familia no es como lo que vemos afuera, ¿no? Donde hay disputas entre hermanos, el uno quiere ser candidato, el otro también, y así no. Acá hay unidad, acá hay respeto, acá hay consideración, acá hay familiaridad, que es lo más importante. Y te digo, nosotros de pronto a futuro tomemos la decisión de participar o no en la actividad política. Estamos conformando una organización nueva aquí en Bolívar, que es el Movimiento Minga, Movimiento de Integración Nueva Gente en Acción. Y aprovecho esta oportunidad para invitarles a todos los bolivarenses a crear algo nuevo, a crear algo de lo cual nosotros seamos los dueños y no nos den decidiendo desde fuera, ¿no? Y eso es el Movimiento de Integración Nueva Gente en Acción Minga. Si es que Dios nos da la posibilidad, participaremos en las próximas elecciones como organización, de pronto como candidato también, porque nos sentimos capacitados. Yo creo que hemos recibido la preparación académica, la experiencia necesaria tanto en el sector público como en el sector privado para saber qué es lo que se tiene que hacer aquí en Guaranda. Aquí en Guaranda hay un problema que le tiene sometido a la gente. Y tú sabes, aquí no hay trabajo. Y todos los políticos se valen de eso, se aprovechan de esa debilidad para engañarle a la gente. Cada vez que hay un proceso electoral vienen, le ofrecen trabajo, ganan las elecciones y luego sí, se ubican entre el círculo más cerrado que tengan ellos y el resto del pueblo queda marginado y nuevamente decepcionado. Y es que lo que hay que hacer, Ángel, no es pensar únicamente en el trabajo burocrático público, hay que pensar en cómo generar trabajo en el sector privado, cómo motivar el crecimiento, el desarrollo de los pequeños emprendimientos. Aquí no hay una legislación municipal que te facilite los emprendimientos, no existe. Aquí hay que aprender a convertir las debilidades en oportunidades. La basura es una debilidad,
Eso tiene que ser una oportunidad para generar trabajo para la gente, que no se lo hace. Entonces, cuando un emprendedor viene y quiere poner algún pequeño negocio, te cae ya la municipalidad que tienes que pagar la patente, que tienes que pagar el permiso de funcionamiento y están atrás de ti. Y lo que hacen es estresarte, aturdirte, en lugar de empujarte, de motivarte, en lugar de legislar para permitir que no se pague, que se exonere de la patente municipal por los 5 primeros años hasta que vaya desarrollándose el proceso de incubamiento de una empresa. Aquí no hay una unidad dentro de la municipalidad que te asesoren, que te capaciten. Muchas veces has escuchado que el gobierno, a través de sus políticas, dice, vamos a dar crédito a los pequeños emprendedores. ¿Y quién te capacita a esos pequeños emprendedores? Absolutamente nadie. Son puro palabras, puro lírica. Pero lo que hay que ir es del dicho al hecho y generar oportunidades de trabajo, no únicamente en el aparato público, sino en el sector privado, que se necesita dinamizarlo mucho. Hay que pensar en el ser humano, mi estimado Ángel. Ahora tú estás ya trabajando en la Defensoría Pública. Así es, verás, mira. Defensoría del Pueblo. Mira, sí. Yo como ingreso acá, yo tenía nombramiento en el TENA. Ya vivía, estaba establecido ahí, mi esposa tenía nombramiento. Hasta que cierto día vemos a través del socioempleo que estaban llamando a concurso en la Defensoría del Pueblo y consulté con mi esposa, le digo, oye, ¿qué te parece si vamos a mi tierra? Si me voy a Guaranda a dar pruebas, le decía, porque nada estaba dicho, ¿no? Entonces me dijo, yo te apoyo y ¿a dónde vas? Yo iré. Entonces eso me llenó de ánimo y de aliento y dije, no. Regreso a mi Regreso, ciudad. Si es que se da la posibilidad, regreso. Así es que cierto día, cuando convocaron a dar las pruebas, salí del TENA, de esa hermosa tierra en donde dejé grandes amigos, buenos amigos, y donde nació mi hija, ¿no? Salí a las 3 de la mañana y llegué acá a Guaranda a las 8:30 para dar las pruebas. Vine, di las pruebas y por mi trabajo tuve que ir, pedirle la bendición a mi madre y regresar nuevamente al TENA. Luego de eso me llamaron a la entrevista y gracias a Dios resulté ganador de ese concurso donde no me ayudó absolutamente nadie, no conocía a nadie, entré por la puerta grande, no le debo ningún favor, mi estimado Ángel, a ningún político, a nadie, le debo mucho a Dios. Tal vez la política te ha permitido tener amigos y también escoger a tus amigos. Tú dices, a la familia no la escoges, pero a los amigos sí. Yo he decidido separarme de algunos personajes de aquí, de la localidad, que lamento mucho que tomen esa actitud de pensar que lo material es mucho más importante que todo. Y no es así. Cuando tú te vas de este mundo, no llevas absolutamente nada. Sin embargo, creo que tienes la responsabilidad de dejar un legado para que tus hijos se sientan orgullosos de ti y para que el pueblo tenga recuerdos positivos. Yo puedo haber cometido algunos errores, mi estimado Ángel, pero sin embargo Dios nos da la posibilidad de seguir adelante, de aprender de esos errores y más que todo de luchar te digo, porque mientras tenga vida, mientras tenga fuerza, siempre estaré al servicio de la gente. Conversanos algo breve. Te veíamos otro día en Facebook, que tienes tus aptitudes de cantante. ¿Qué haces en tus momentos libres, en tu familia? ¿Cómo es Clery Escobar en su familia? No, mira, se dio una anécdota bastante importante, ¿no? Yo vivía en el TENA y allá el clima es un poco, mejor dicho, digamos, es bien raro, ¿no? Hay días que hace sol y por la tarde llueve, pero con unos truenos increíbles. Y se acercaba el Día de la Madre. Entonces estaba bloqueada la vía Tena Baeza y la vía Tena Puyo. Y me quedé encerrado. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Cómo le saludo a mi madre, no? Le cantaste por el Facebook. Decidí, ¿no? Conversando con mi esposa, le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacerle una canción. No sé cantar, pero voy a hacer el intento. Y mi esposa me firmó, ella es la cómplice de esto, ¿no? Y le enviamos a través de las redes sociales ese ¿Te video recuerdas a mi madre. algo muy pequeño así a capela? Hay una parte que dice, amor de madre, que el que sufre cuando está sufriendo,
Y bueno, pero no recuerdo mucho, pero creo que le causé una bonita emoción a mi Sí, madre. y al menos a la gente quien vio, Y porque quien, mandaban y saludos. quien sin mi autorización subió este video a las redes sociales es mi hermano el menor. Pero ya cuando estaba en las redes sociales, ya qué podía decirle. Ya estaba ahí y simplemente dije, bueno, ya está ahí. Y además de eso, en tu familia, ¿cómo eres, Clery? Con tu esposa, ¿cómo te...? Es medio difícil uno mismo Yo creo que de decir cómo es, pero Yo creo que tenemos una relación que supera los 5 años y ya para superar los 5 años yo creo que algo de bueno debo tener, ¿no? Para que siga a mi lado y espero que Dios me dé la bendición de que este hogar se mantenga por siempre. Nada está dicho en la vida. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es pedirle a Dios que nos dé la posibilidad de entendernos, porque somos dos mundos diferentes. En ese sentido, yo te digo, para mí ha sido una gran fortaleza tenerle a mi esposa, tenerle a mi hija. Tengo ya más motivos para vivir, más motivos para luchar, más motivos para querer cambiar a Guaranda, porque Guaranda es digna de otra suerte, mi estimado Angelito. bueno, ha sido un gusto, una satisfacción inmensa haber conversado contigo. Clery, tal vez algo adicional que quieras comentarnos o despedirte y que necesitas decirle a tus guarandeños, a tus coterráneos. Bueno, mira, Angelito, yo quiero decirte y decirles a todos mis hermanos guarandeños y bolivarenses que nunca hay que perder la fe, que nunca hay que perder la esperanza, que siempre y hasta el último respiro de nuestras vidas hay que llenarnos de coraje y de lucha y de ponernos siempre al servicio de la gente. Olvidémonos de las cosas materiales, hoy ya viene la Navidad, démosle un abrazo fraterno a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de corazón, no anteponiendo lo material. Lo material cuando nos vayamos de este mundo, ahí se queda, pero el amor, la fraternidad, eso se va con uno, mi estimado. Bueno, este ha sido uno de los programas de Perfiles, así que quedamos muy agradecidos de Clery Escobar, que hemos conocido un poco más de su vida, de su trayectoria. Mi estimado Clery, te quedamos muy reconocidos. Muchas gracias, Angelito. Let it go.